Hoy 29 de junio del 2013. Amado Padre, venimos para orar ante su presencia por medio de su Hijo amado Señor Jesucristo, que podemos entrar con una conciencia tranquila, apoyándonos en su obra, que nos ha redimido a nosotros, nuestros pecados, hecha expiación, hecha se ha complacido. En él estamos estudiando de la Santa Cena, que para que muchos no le queden dudas y cuando pasen al frente puedan entender lo que están haciendo, no solamente sea algunos quizás lo pasan y lo hacen por costumbre o como un ritual y toman sin saber a veces, o tienen un poco de conciencia pero no tienen bien entendido lo que están haciendo, que se puedan aclarar las dudas por medio de su santa palabra, de su santo espíritu, que podamos entender. Le pido que esté abriendo el conocimiento, porque es algo muy importante. Dice que muchos durmieron porque tomaron indignamente la cena. Así que le pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que esté abriendo los ojos del entendimiento. Bueno, son 2 puntos nada más, pero me voy a tomar el tiempo, más o menos 20 minutos por ahí, si más o menos tratando de no pasarme, o 25 minutos para poder aclarar estos 2 puntos porque son muy importantes. Vamos a ver los beneficios de la participación de la Cena del Señor. ¿Qué beneficios tenemos cuando participas a tomar la Cena del Señor? Dice así la declaración, ya dentro de entrada la declaración dice así: los que reciben, párrafo 7 y el 8 que me toca, pero el párrafo 7 dice: los que reciben de capítulo 30, los que reciben dignamente esta ordenanza participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo, crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporalmente, sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza a la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Eso es lo que dice la confesión en el párrafo 7. Entonces vamos a ver la participación adecuada. En este caso, en el párrafo 7 vamos a ver los beneficios de la participación. Base bíblica. Dice así, 1 Corintios 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión de parte del cuerpo de Cristo, está diciendo Pablo. Entonces, la copa de bendición, o sea, que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces, nosotros tenemos una bendición, tenemos cuando nosotros estamos participando de esa Santa Cena. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y la confesión aclara, si no la entienden todo lo que dice ahí, en sí está diciendo que nosotros nos alimentamos, pero espiritualmente, si no lo pueden llegar a entender bien todo lo que voy a decir, en sí nuestro alimento no es carnal, porque sea de la carne para nada aprovecha. En sí es espiritualmente que tenemos que pasar nosotros. Si no pueden llegar a entender todo lo que voy a hablar, es eso, es ir por fe, apropiarnos de Cristo con nuestra mente lo que Él ha hecho. Eso es lo más, vamos a decir, lo más sencillo que lo puedo llegar a explicar. No lo puedo explicar más sencillo. Es pasar al frente creyendo no que es el cuerpo de Cristo, sino poniendo nuestra mente en que sí representa, son simbolismos de lo que ha hecho Cristo y nos apoyamos nosotros por fe. Ahora lo voy a explicar un poco más, pero eso es más o menos lo que pasamos, ¿no? Entonces, eso es, y recibimos, o sea, los beneficios, o sea, de la muerte, ¿no? De Cristo, de la resurrección, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo, porque el cuerpo no está, y ya lo vimos en estos días, ¿Se puede llegar a entender esto? Bueno, estaba viendo para esto, como dije en el estudio anterior, un poco en este por lo menos del 30 me apoyé, o sea, de Walter un poco, en sí tengo Walter, pero tengo 3, o sea, 3 partes para apoyarme en este estudio. Ahora tengo la otra y otro más, así que no es solamente como siempre decir Walter, porque no está todo ahí. Así que ahora sí, pero ahora ve un poco lo que dice él. Entonces vamos a ver los beneficios de una recepción digna, en el párrafo 7, ¿no? Y entonces este párrafo 7 se concentra en los beneficios que recibimos nosotros cuando participamos de la cena, pero dignamente, O sea, cuando estamos, si no nos aprovechamos de eso, y es todo lo contrario. Vamos a ver después en el párrafo 8. Entonces,
cuando nosotros vamos a tomar la cena del Señor, debemos participar de ella, o sea, por supuesto lo hacemos externamente al comer, ¿no? Pero debemos ir por fe, eso es lo que estaba explicando recién, pues si no te entendía todo lo que voy a decir acá, porque va a ser un poco, vamos a decir, bastante para hablar, es lo que, por lo menos que se queden con lo que dije de entrada, que debemos creer por fe, que estos elementos que nosotros pasamos al frente están representando al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, y que al tomarlo nosotros, pero como símbolos, o sea, que representan de Él, nosotros nos apropiamos de los beneficios que Él ha hecho en su obra, ¿no? Muriendo por nosotros pecados, resucitando, y eso al pasar con nuestra mente, teniendo nuestra mente, tenemos que tener enfocada la mente en eso, o sea, cuando nos pasamos a tomar, o sea, que Él ha hecho eso, es un recordatorio para nosotros, ¿no? Entonces comemos espiritualmente a Cristo, eso nos apropiamos por la fe de Él, O sea, no solo comemos físicamente lo que vamos a comer, sino que nos apropiamos de Cristo espiritualmente, y de las bendiciones, o sea, del pacto, o sea, que Él compró por su cuerpo que fue partido y su sangre que fue derramada. Vamos a ver un poco que lo que vimos ayer, o sea, ayer creo que había una confusión en Juan, que muchos creen, o sea, de los católicos romanos, o sea, cuando yo estaba de chico, él decía, ya lo dije, decía, él levantaba con las dos manos, decía, cuerpo de Cristo, decía, entonces decía, amén, y hacía ahí y te daba, ¿no? ¿Por qué no representa eso? Porque viene de acá, de Juan 6, 53 al 58, y que vamos a ver que estos versículos no hay que tomarlo, o sea, literalmente. Ese es el problema de muchos pastores o algunas congregaciones que pueden llegar a tomar literalmente, como cayó lamentablemente en el error la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Que en Juan 6 dije, a ver un momento, Juan 6, 53 al 58. Juan 6, 53 al 58. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre, así mismo yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, ¿qué sucede? No podemos estar tomando, o sea, literalmente lo que dice ahí en el Señor Jesucristo. Esto nos haría que hagamos un estudio un poquito más exegético, nos metiéramos ahí. O sea, no lo podemos tomar literalmente. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque vemos que los mismos judíos, ahí en el mismo, pero en el versículo 52 anterior, ellos habían malinterpretado esto, porque ellos dicen en el versículo 52 de Juan 6, 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Entonces para ellos había una complicación, eso es lo que cae, que a veces yo digo que muchas iglesias tratan de tomar, para aquellos que no entienden, no me gusta estas palabras raras, pues hay una materia llamada hermenéutica, ¿no? Y ellos no aplican, bueno, hay varias escuelas de interpretación hermenéutica, pero no quiero hablar sobre esto para no complicar, la quiero hacer sencilla. Pero hacen una mala interpretación, una mala exegesis y caen en el error esto. No se puede tomar todo literalmente. Y esto es lo que caía en ellos, ¿no? En ese error de querer pensar que era el cuerpo. Y Cristo en sí no estaba hablando de eso, porque en 60, versículos, también siguiendo en Juan, versículo 60, 63, dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, duras esta palabra, ¿quién las puede oír? Y sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues si vieras al Hijo del Hombre venir, subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Si la carne nada aprovecha, ¿qué podemos sacar de ese versículo? Entonces, mismo cuando estamos hablando ahí, sí, el alimento cuando se come es alimento, o sea, se va, o sea, entra y sale, ¿entiende, no?
no aprovecha. Entonces, ¿de qué estaría hablando Cristo? Porque tampoco puede estar hablando de que que lo coma él porque él estaba presente ahí. Para poder entender todo lo que estoy hablando de esto, tienen que ponérsela, quizás no se hace tan fácil porque no han estado en la iglesia católica, pero es así. Ellos creen que eso que te da, lo que me daban a mí, ese es el cuerpo verdadero de Cristo, es el Cristo mismo, ese pedacito que vos ves ahí. Más allá que ven, muchos lo ven así como un ritual, para ellos es cuerpo de Cristo de verdad, y cuando mojan, eso se llama la transubstanciación, que creen que Cristo al hacer la oración, eso ¡pac!, se transforma en el cuerpo de Cristo, y vos comés el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, ¿no? Y volvés a hacer el sacrificio, como yo le expliqué ayer, ¿no? Entonces, pero Cristo no estaba hablando, o sea, de eso. ¿Por qué? Porque Cristo estaba presente ahí, ya lo explicamos, o sea, ayer en el estudio de la Cena del Señor, parte 1, hasta la parte 2. Entonces, y además que Cristo estaba hablando en el tiempo presente, cuando vemos en el versículo 54, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿cómo va a comer mi sangre si él está presente? Tendría que tener otro significado eso, ¿no? Y además que Cristo no había instituido en sí la cena del Señor todavía. Y esto entonces no se podía comer literalmente el cuerpo de Cristo en la cena del Señor. Entonces teníamos que ver, o sea, qué es lo que venía hablando el Señor Jesucristo. Y esto se trata de hacer un estudio exegético, y para eso es una de las reglas que siempre le explico, vamos a hacer para poder interpretar la Biblia, porque no quiero usar palabras de hermenéutica, histórica, gramatical y todas esas cosas. Para que sea sencilla a ustedes, es así. Cuando lean, no se metan y digan, el 53, y tienen el 53 ahí en el versículo. Leete el anterior, el después. Si no llegas a tener una bastante luz, y después que ha hablado por el Espíritu Santo, te lees todo el capítulo. Si no entendés todo el capítulo, te lees todo, vamos a decir, la carta, toda la epístola, todo el evangelio que tenés ahí, de qué está hablando el apóstol, a quién está hablando, quiénes son las personas, a quién fue decir qué pasaba en ese momento, y de eso se trata. Si no, no se puede entender un pedacito ahí. Como que quiera entender una película viendo una imagen sola. Si no la ves, entonces, esa es una forma de entender. Bueno, entonces, ¿de qué viene hablando el Señor Jesucristo? Jesús había explicado, o sea, varias veces en este discurso, por comer, quería decir que se tenían que apropiar de qué, de él por la fe. Y eso, en Juan 6:29, Juan 6:29, todo bien Juan está, Juan 6:29, dice así: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis el que me ha enviado. Esa es la obra que hace la persona no hace adorar a nada, ni hacer ninguna cosa rara. La persona solamente, la única obra que acepta a Dios es ¿cuál es? Que creáis en el Hijo de él que él ha enviado. Entonces venía hablando de eso, de apropiarse de él por la fe. En el versículo 35 dice así: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. En el versículo 47, dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En el versículo 18, yo soy el pan de vida. Y el último, en el 58, dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Entonces, para poder entender todo esto, o sea, todo esto que vemos que ha llegado a un malentendido, o sea, por medio de los, vamos a decir, de la Iglesia de Roma, es por no haber tomado literalmente eso, ¿no? Y eso es lo que sucede, que Cristo estaba hablando de que se tienen que apropiar por la fe de Él, creer en Él, ¿no? Y eso es lo que sucede, que en sí, así como nosotros comemos el alimento, y el alimento nos nutre, cuando vos comes algo, no sé, que puede llegar a ser una comida que vaya a comer, un fideo con tuco, sí, puré de papa, algo, ese alimento te nutre y te da energía, tiene vitaminas, carbohidratos, según tiene grasas saturadas, todo eso le provee combustible a tu cuerpo. Bueno, esto es para aquellos que pueden llegar a ver, tienes que tener los ojos de la fe,
Por eso no sé si escucharon, cuando empecé el sermón dije, no, sí, esto es un estudio más que un sermón, pero sé lo que dijo Pablo, ¿no? Dijo que el Señor, o sea, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y ellos ya eran cristianos, no estaba hablando de conversa, cristianos, que hay cristianos que no tienen ojos de entendimiento todavía y no pueden ver. Para entender eso tenemos que tener los ojos de entendimiento por la fe, porque no andamos por vista, o sea, por lo que, sino no por los ojos de la fe nosotros. Entonces podemos, cuando pasamos al frente, así como el alimento que vos comés, cualquier alimento, un pan o algo, o algo que vos estás comiendo, eso te va a alimentar para que vos te puedas mover durante el día. Entonces lo mismo, o sea, eso, lo mismo, no va a aprovechar si vos pasás a comer la Santa Cena o pasás al frente y no te apropiás de eso, pero por la fe, con tu mente puesta así, de que eso es un simbolismo y en tu mente viene un recordatorio, porque para eso está. También debemos entender que también no está en la Biblia, por eso estas palabras que yo puedo decir, me puedo llegar a equivocar, puede ser falibles, o sea que se puede equivocar, pero lo puedo interpretar yo así. Como, acuérdense, esto que estoy diciendo no está en las escrituras, pero como Dios sabe que nosotros somos criaturas, nosotros y vemos, o sea, entonces Él puso también algo para que nuestros ojos podamos estar viendo, que nosotros la fe viene o sea, nosotros no es espiritual, se puede entender, pero nosotros cuando nos pasamos, estamos viendo, estamos recordando también, o sea, al ver lo mismo, ese pan y esa sangre, ese pan que fue quebrantado, la sangre de Cristo que fue por nosotros, o sea, no que perdón nuestro pecado, eso hace que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Y ¿qué más podemos poner? Tengo muchísima información, pero voy a dejar hasta ahí nada más, porque si no se me va a hacer bastante largo, ¿no? Espero que se haya podido entender. Entonces, cuando pasamos enfrente, debemos tratar de apropiarnos por la fe. Vamos a ir al último párrafo, que es el párrafo 8, que dice así: la responsabilidad de una adecuada participación. Este es el último, declaración. Todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados ministerios o ser admitido a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver, por lo menos creo que dos cosas. O sea, acá toca el tema de la responsabilidad de una adecuada participación en la cena del Señor, pero la confesión nos va a advertir a dos clases de personas: a los ignorantes e impíos, entre ellos, o sea, hay una clasificación ahí, pero también va a advertir a aquellos supuestamente cristianos que son convertidos, y también va a advertir a los cristianos que son verdaderos cristianos, que verdaderamente son cristianos y son regenerados de verdad, y están pasando a la cena del Señor en pecado. Le va a hacer una advertencia, por esto que los ministros siempre deben estar atentos, fijándose, y vamos a ver, o sea, qué es la cena del Señor, si hay algo cerrado, algo abierto, a quién pueden pasar, si viene de otra iglesia, no, sí, o los nuestros. En esto, algunas iglesias son, de acuerdo al gobierno que tienen, difieren, algunas no aceptan que venga de otro lado y viene a escuchar al Señor, y ellos son como cerrados, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que creemos nosotros como Iglesia Bautista Reformada, qué es lo que creemos. Entonces, vamos ya. La declaración bíblica para esto, para considerar una adecuada participación, por supuesto que para todo lo que decimos la confesión, estamos apoyados a que está hecha la confesión con qué, con declaraciones bíblicas, no con lo que dice la Biblia, ahí, solamente que esto es una mini teología sistemática
ordenado así, cancilla para que uno vos vayas y azúcar, lleva, entonces ya tenés todo. Entonces ya tenés la cena del Señor, acá todo guardado en la confesión. Esa es la que la confesión. Vos tenés que estar diciendo, acá dónde estará. Alguien ya se tomó tiene otro tiempo, otros hermanos, decir, cena del Señor, todo acá guardado. Entonces ya, eso es más o menos lo que es esto, o aquello, o eso que está acá, o esto se llama teología sistemática. Esto es más para los pastores, pero para que puedan entender, ya está todo como un mercado que vos vas y elegís, ¿está? Porque la vida no viene así, pero es su responsabilidad, le vuelvo a decir, más allá de lo que diga yo, lo que diga otro pastor, y lo que bueno, que está bien armado, es ir usted a indagar, porque hay otros que pueden llegar a equivocarse, ¿no? Bueno, 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículos 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, ahí está, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Bueno, ahí está lo que dice, ¿no? Primero voy a responder unas preguntas y después me voy a ir a otra parte que tengo. Una vez encontré a alguien que decía que cualquiera podía participar de la cena del Señor. Me decía que no hay ningún versículo, me decía, ¿no? Y bueno, estuve hablando un tiempo nomás con él, así, después nunca más lo vi. Me acuerdo que me dio unos libros del Bautista, un librito viejo de 1924 de hermenéutica, lo tengo, es un tesoro. Pero bueno, y él me decía que yo le decía que no, que bueno, y estábamos ahí. Pero que puede entonces las personas no bautizadas participar de la cena del Señor, por supuesto que no. Y ya lo vamos a explicar. ¿Los hijos del creyente pueden participar de la Santa Cena? No, vamos a ver que los hijos de los creyentes no. Eso lo tenemos que saber, pero bueno, ahora también lo vamos a explicar. Y los pastores son los que están encargados de prohibir, ¿a quién? A alguien de tomar la cena del Señor. Ellos son, vamos a decir, ya lo explicamos muchas veces, Dios gobierna su iglesia por medio de ministros. Por eso debemos tener un cuidado de ambas partes, tanto de los hermanos, de tener un respeto, una consideración a la persona, y más allegada, porque si más allegada cuesta más respetarlo, porque es amigo, es el pariente, entonces cuesta. No de tener en cuenta que él es un ministro y ha sido puesto por Dios. Entonces, ¿qué debemos tener? Que él puede ejercer disciplina eclesiástica. Por más amigo, pariente, marido, lo que sea, él puede ejercer una disciplina eclesiástica porque está sujeto a su Señor. Entonces, él es el que puede prohibir si ve que la persona está, pero por supuesto advirtiéndole a la persona, ¿no? Lo que está haciendo, advirtiendo a la persona está viviendo en adulterio, no pases, no. Puede venir un juicio sobre ti. Entonces, advertir a las personas, ¿no? Y hoy lamentablemente no se hace. Se hace así, pasan algunos lados y ni sabe si está, ¿no? El ministro debe hacer eso, entonces te lo voy a explicar. Estar advirtiendo, diciendo si alguien está, que se ponga a cuenta a Dios y sí. Entonces, ¿cada cuánto se puede estar celebrando la cena del Señor? Ya la vimos una vez cuando empezamos esta confesión de las Escrituras, se llamaba, lo que creemos, y que había cierto, no me acuerdo si el versículo párrafo 1.6, por ahí estaba, que hay ciertas cosas como los horarios de la congregación, uno lo puede hacer a las 7 de la mañana, otro a las 10, otro a las 11, otro a las 5, hasta las 6, siempre se hace en el día del Señor, el día del domingo, ¿no? Pero los horarios, ¿cuántos coros canto? ¿Qué coro? ¿Se puso el piano? ¿Canto a capela? ¿Uso una guitarrita? ¿Cómo es? Esas cosas, o sea, de acuerdo al gobierno de la iglesia, lo que establece. Bueno, la cena del Señor entra ahí. Algunos la tienen cada un mes, algunos la tienen todos los domingos. Hay iglesias que la tienen todos los domingos como recordatorio, otros la tienen cada 15 días. Pero en sí, la cena del Señor no debe pasar mucho tiempo, no debe llegar a como iglesias que lo tienen cada un año. Eso no debe llegar. Al sumo más o menos un mes, pero más de eso no se debe estar pasando porque es un mandato que Dios, que el Señor Jesucristo ha mandado. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, la responsabilidad de una recensión indigna, en el párrafo 8. Vamos a ver qué es esto de la recensión indigna, de lo que habla el párrafo 8. Como estaba diciendo, hay dos clases, o sea, de recensión indigna.
¿Mm? Y la primera es la del converso, o sea, la que estaba diciendo, y en segundo lugar es la que de cualquier otro que participe indignamente. Y de cualquier otro que participe indignamente, ¿acá quién entran? Los supuestamente cristianos, o sea, ¿no? Porque así dice la confesión, no sé si lo han leído, lo leo yo la confesión. Los ignorantes impíos, ahí está lo que no son cristianos, no siendo otro para gozar la comunión con Cristo, pues están aprendiendo de la mesa del Señor, mientras que permanezcan como tales. No pueden si pecar y participar de estos sagrados ministerios que yo. Y después, además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable de todo. Entonces, quien quiera. Ahí entra un cristiano también, o cualquiera que los reciba indignamente. Primero habla de los impíos, Entonces acá, para que si no tiene todo lo que estoy hablando y se le está haciendo todo un rollete en la cabeza, cuando van a pasar a la cena del Señor van a haber dos clases. Hay que tener cuidado y el pastor debe discernir, en este caso yo, quién va a pasar a recibir. O sea, si veo que viene alguien impío, y no vamos a decir impío, decir, lamentablemente, creo que es muy fuerte la palabra, diría una persona que no está en la familia del Señor, ¿no? Y viene, pero quiere, se le ha invitado, alguien le ha invitado amablemente a escuchar la palabra del Señor, vení, y la persona viene con un corazón de querer aprender la palabra del Señor, pero quizá no tiene porque quizá impío suena que viene con pistola y una metralleta y un cuchillo en la boca, y soy malo, voy a tratar malo. No, lo quiero explicar porque a veces la confesión la leemos así literal y no se entiende. Una persona ve que todo pasa, y ve la luz prendida y paso, dice, no entiende. Entonces, si no, esto es así, le explicás amablemente, pero el pastor debe estar, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que se puede llegar a entender, ¿no? Ignorante es la persona que no tiene conocimiento, no sabe qué pasa y ve que pasan todo y pasan, o sea, entonces eso se trata, ¿no? Pero después, ojo, atenti, porque después dice quien quiera que lo reciba. Acá van a entrar muchos cristianos que están viviendo por una vida así nomás licenciosa y de libertinaje y después los domingos pasan así y Dios promete algo. Dios dice, viene juicio, a menos que te pongas a cuenta antes que yo pases al frente de Juan, porque hay perdón de pecados para ti. Hace el pecado que hay perdón, pero no pasar así porque Dios promete disciplinar a la persona. Entonces la persona no puede pasar porque no tiene en sí su mente, sabemos que está mal y no puede discernir las cosas espirituales. Aquellos que quieren entender Efesios 4:17-21, y bueno, o sea, Satanás cegó el entendimiento, por eso yo no entiende nada. El cordero que quita la vida eterna. Ellos creen que le decís cordero acá en Argentina y piensan que hay un asado. No entienden, o sea, de verdad no entienden, porque entonces se usan terminaciones o definiciones que él no entiende, entonces por eso es ignorante. Para vos son usos comunes, el lenguaje del cristiano, que podés llegar a entender. No, que él hizo remisión de pecado. ¿Es qué? Expiación. Es que no, entonces está bueno a veces usarlo, pero con ellos usarla ciertas cosas. Me está diciendo para otro lado, así que mejor no me vaya. Sigo en esto. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Lo primero, van a violar dos cosas. El mandamiento de uno es tomar el nombre de Dios en vano, el tercer mandamiento. Tanto el impío como el cristiano, cuando pasa a tomar la Santa Cena, está violando el tercer mandamiento. Vos estás tomando el nombre de Dios en vano. El otro no dará falso testimonio. Noveno, ¿qué sucede? Que al pasar, vos estás dando un testimonio como que estás bien ante Dios, pero en sí estás mintiendo porque es un falso testimonio y sabes diciendo no estás bien conmigo. O sea, nadie podemos estar 100% bien con Dios porque ¿cuánto podemos estar sin llegar a pecar o decir algo con nuestra boca o pensar algo? Porque la ley es espiritual, no solamente externa, algo que hago. Yo puedo pensar algo así y me enojé con una persona o tuve un mal pensamiento, pecado, ya está. Entonces, ¿qué sucede? Nadie, lo importante es ponerte a cuenta con Dios. Y eso es lo que sucede. Entonces se viola esos dos mandamientos. Entonces esto se debe estar encargando del pastor de que ellos no estén en sí transgrediendo o violando esos mandamientos, ¿no? Y él es el responsable también de eso. No nos olvidemos que también la Biblia, en 1 Corintios 5:9, el 13 y 2 de Juan 10, dice que no tendremos comunión y no nos sentaremos a comer, dice la Biblia en 1 Corintios, con alguien que diciéndose ser cristiano, no lo es, pero de su boca dice, sí, Diosito mío, y vos lo ves, y dice, ¿cómo? Y la Biblia dice, no te sentarás a comer con él. Por eso siempre yo digo, ¿sos cristiano? ¿No sos cristiano? Porque si sé que no soy cristiano,
hay que entender esto. Primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón. Y después a tu prójimo, a tu pariente, además que cercano, a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, lo que sea, ese está por segundo. Está por segundo. No puedo decir, ay, mi pariente primero y Dios. No. Entonces, ¿qué sucede? No te sentarás a comer con alguien que dice la Biblia. Entonces, no podemos tener una comunión de la Santa Cena, porque vamos a comer, vamos a participar, y encima es de algo, o sea, que es para nosotros, o sea, que es un mandato que ha mandado Cristo. Entonces, no hay comunión con ello, en el pasar a comer. No debemos entender eso. Y además la Santa Cena es para la iglesia, no para las personas que han nacido de nuevo, ¿no? Que han sido regeneradas. Hay algo que en esto diciendo con otras personas, con otro hermano, que él dice, o sea, que la Santa Cena, espero que se pueda llegar a entender, lo puedan entender, si tengo que ustedes indaguen, que la Santa Cena es un círculo, vamos a decir algo cerrado, un círculo cerrado. Me inclino más, te estoy hablando porque todo lo que estoy hablando la mayoría son respetables, vamos a decir, maestros, o sea, también, vamos a decir, ministros también de iglesias bautistas reformadas. Yo me inclino más a la posición que tiene Waldron. Hay otro hermano que no decía el nombre, que es otro pastor, que él dice que en sí es algo cerrada. O sea que por eso, ahora voy a explicar bien lo que quiere decir. Y que por qué nosotros. Porque, ahora mejor lo explico más lo que dice. En esta parte de ahí un poco lo que dice Waldron para tratar de explicarlo. Cerrada, cuando dicen, es cuando solamente de lo de la iglesia y aquellos que se creen que solamente que están como muy santos pueden pasar. Después vos como, parece que no está en medio santo. No podemos estar haciendo, o sea, eso, o sea, en sentido de explicar bien. Y otros creen que solamente es así. Pero yo soy más la posición, creo, me inclino más al pensamiento de Waldron que voy a explicar ahora, que él también es un pastor, ya sabemos, bautista reformado, ¿no? Y él, o sea, en una parte él dice así, voy a leer algunas partes literales, lo que dice él, ¿no? Dice así, esta práctica de permitir solo a los miembros de buena reputación en nuestra propia iglesia o denominación que participar de la cena del Señor, a menos que creamos que solo nuestra iglesia o denominación es una verdadera iglesia con verdadero cristiano en la misma, entonces la comunión cerrada rechaza que son dignos a los ojos de Cristo. Estas verdades bíblicas sí requieren una comunión restringida. En sí lo que está diciendo el pastor Waldron está diciendo que la mesa del Señor está abierta. Vengo de la iglesia bautista, bueno, pero si vos ves que es un hermano en Cristo y estás viendo, él puede pasar. Lo que está diciendo es que hay iglesias que son cerradas y no, él no soy de la membresía, te dicen. Entonces no, pero ¿cómo es posible si Cristo lo ha aceptado y es digno ante los ojos de Cristo? Entonces no podemos hacer, pero hay otras iglesias que son cerradas. Yo soy más inclinado que es abierta, pero ojo con lo que creemos con lo que decimos abierta, en el sentido de que también es una comunión restringida. ¿Por qué? Porque solamente vamos a ver que las personas tienen que ser dignas de participar de esta cena del Señor. Por supuesto, si yo veo que están abiertas como lo digo en sentido que viene de otra iglesia, otro hermano, y veo que el hermano es un cristiano, o está de viaje el hermano y viene y quiere participar, no, acá solamente acá en los bautistas reformados, solamente de la iglesia bautista de la gracia, hay que estar bautizado acá en la pelo pincho que tenemos, y ya está, no, está abierta y sabiendo que el hermano está de viaje o el hermano viene o de otra iglesia, pero hay otra iglesia que no, que son cerrados, que son herméticos con candado, llave, todo y reja y nada más. Se puede llegar a entender, pero es restringida. Tenemos que saber si esta persona y hacer una advertencia también. Entonces, ahora vamos a ir a los que aparentemente son convertidos. ¿O qué queremos decir esto? Yo por los ojos no puedo ver qué haces vos. Yo no puedo ver qué hace el otro, no puedo. Entonces aparentemente a mis ojos está bien, Dios solamente escudriña los corazones y sabe que si te has puesto con Él, pecamos todos, si te has puesto con Él, o seguís viviendo en un pecado y se te ha dicho una vez, dos, tres, y la persona ya sigue con eso, entonces está mal. Entonces los que aparentemente son convertidos,
¿Mm? Entonces no solamente a los que son inconversos, sino a aquellos también a los que son cristianos, pero están cometiendo un pecado continuamente, o sea, viven continuamente, no es que caen en un pecado, sino que tienen un estilo de vida de eso. Poner que en el caso de adulterar, la persona tiene su esposa y tiene un amante, vamos a decir, en el centro, viviendo. Es un estilo de vida ya. No que cometió un pecado y se arrepintió y volvió. No, él está viviendo en ese estilo de vida. O vamos a decir, juega, no sé, algún coso por plata, codicioso, y todos los días va a jugar a la quiniela, todos los días va a jugar a la quiniela, todos los días va a jugar a la quiniela. Ya eso es un estilo de vida. No es que un día dice, ay, caí, jugué un dinerito a las apuestas. Bueno, bien, pero él ya juega. Se puede ya entender, ¿no? Porque me tomo un tiempo porque es importante advertir esas cosas antes que pasen a tomar la cena del Señor. Entonces, de esto hay una pregunta que la confesión dice, quien quiera que lo reciba indignamente, en el párrafo 8. Y esto, o sea, que quien quiera que lo reciba, podemos sacar 3 preguntas importantes. ¿Qué es ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor? Que en 1 de Corintios 11:27, que ya lo vimos, ¿no? Dice la frase del cuerpo. Acá me voy a apoyar un poco en el estudio, vuelvo a apoyarme de nuevo en el estudio de Waldron, porque él lo explica muy bien. Acá, cuando él dice, ¿qué es el culpable del cuerpo y la sangre del Señor? O sea, ¿qué es que te haces culpable? Porque a veces lo leemos y decimos, sí, me hago culpable del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Pero qué quiere decir esto cuando lo leyó él? ¿De qué me hago culpable de la sangre? Acá dice que es un genitivo de referencia, o sea, que en sí la persona peca contra el cuerpo y la sangre del Señor profanándolos. Trata el pan y el vino que los simbolizan como alimentos corrientes. Y esto es una violación del tercer mandamiento, ¿no? De no tomar el nombre de Cristo en vano. Entonces la persona está pecando y dice, bueno, pero si yo paso y se van a dar cuenta que estoy en pecado, entonces yo paso, está el Señor, y para que no me vean que yo me quedé. Pero no le temas a los hombres, temela a Dios. Preferí que te quede a un costado, o arrepentirte de tus pecados, ponete a cuenta en ese momento y bajar la cabeza y decir, Señor, he pecado, he hecho esa cosa, sé que en Cristo Jesús hay perdón de pecado, perdón, me arrepiento de mi pecado y pasás al frente, ahí nomás. Pero si pasás con una mente así consciente como, yo me he engañado, nadie puede engañar a Dios. Entonces vas a tomar dignamente y vas a tomar el nombre de Dios en mano a la ligera, como, ¿no? Se puede llegar a entender, pero en ese momento te puedes poner a cuenta con Dios. Pablo nunca está prohibiendo que pasen a santa, está advirtiendo. ¿Qué podemos tomar? Si la persona llega a tomar así, en 1 de Corintios, ya lo leímos estos días, en el día de ayer, 1 de Corintios 11:18, el 22, el 33, el 34, ¿qué sucede? Que a él puede acarrear, a él o a otras personas, incluso en la iglesia, puede atraer juicios temporales, y Dios los adoctrina, o le da lecciones para que ellos aprendan, ¿no? Porque el que ama a Dios disciplina, ¿no? Y eso está en 1 Corintios 11, del 30 al 32. Está todo lo que vi hablando lo mismo, 1 Corintios 11. Y en el versículo 32 vemos que entonces, ¿qué sucede? Lo que vemos es que Dios va a castigar, se puede llegar a entender, o en castigar en sentido va a dar una lección a la persona. ¿Y cuál es eso? Que muchos duermen. Hay un castigo, o sea, por el pecado, o sea, por lo que ha hecho. La persona va a ver un castigo, una lección. Fíjate que muchos durmieron. Entonces vamos a otra pregunta, ¿qué es participar indignamente? Entonces, ¿qué es esto? Vimos recién ¿qué quiere decir esto de qué es el culpable del cuerpo y la sangre del Señor? Esa pregunta ya la contestamos. Ahora, ¿qué quiere decir participar indignamente? ¿Cómo me cuento cuando participo indignamente? Entonces acá la dignidad acá no es algo de un mérito legal, es más dice Waldo, más de un decoro evangélico. Y lo pasa a explicar hay un montón de texto, ¿no? Pero él en una parte habla de la dignidad, dice así,
En primer lugar, es cuestión de recordar a Cristo de nuestra participación. Está en los versículos 24 al 26, 1 Corintios 11, ¿no? Y esto debe hacerse con fe y personalmente. Y en segundo lugar, examinarnos a nosotros mismos, como vemos en el versículo 28, 1 Corintios 11. Y probándonos y aprobándonos como lo que están recordando a Cristo en la cena, y no pensando en la cena como un alimento común. Y en tercer lugar, discerniendo el cuerpo, en el versículo 29, siempre 1 Corintios 11, apreciando por la fe del santo símbolo y la significación espiritual de la cena, y en cuanto al lugar, juzgando a nosotros mismos. Y por eso entonces emitimos un juicio, ¿no? Por no recordar a Cristo en la cena y repitiendo de tal fallo. Él sigue diciendo, si verdaderamente creemos que la cena simboliza la muerte del Señor y participamos de ella, conscientes de esa realidad, somos dignos. La dignidad no consiste en realizar un examen morboso. Bueno, acá hay escrito esta parte. Más o menos lo que él quiere decir es esto. Cuando vos pasás a la Santa Cena, tomar indignamente sería algo así. ¿Por qué lo explico con unas palabras medio así teológicas? O sea, pero para que la puedan entender y la puedan digerir y masticarla bien, o sea, lo que dijo él es esto. Cuando pasás al frente, tu mente debe estar open, abierta, entender lo que estás por hacer. Dios requiere que utilices tu cerebro, no tanto las emociones, canta y danza, sino que utilices tu cerebro. Voy a pasar al frente, eso representa, es un simbolismo, pero representa su mandato, que representa lo que Cristo hizo por mí. Cristo murió por mi pecado. ¿Y qué pasa? Cuando estoy haciendo eso continuamente y mi mente me está recordando, Cristo ha muerto por ti, acordate, Cristo ha muerto por ti. Ese es el cuerpo y se representa la sangre, representa el simbolismo de aquello. Y eso debe estar en tu trabajo, en tu cabeza, y continuamente va a ser un recordatorio y también te va a ayudar para que vos también crezcas, que seas más fortalecida en la fe, sabiendo lo que Cristo ha hecho por ti. Pero eso también es un recordatorio hasta cuando Cristo venga. Entonces, participar indignamente es participar, como ya estoy, ya como, no, seriamente lo que vas a hacer, entonces, pero aquellos que pasan así, lo toman indignamente, y pecan entonces al hacer eso. Bueno, más o menos eso es lo que explicaba él. Él dice, si verdaderamente creemos que la cena simboliza la muerte del Señor y participamos de ella, consciente, consciente de esta realidad, somos dignos. Debemos ser conscientes de lo que vamos a hacer. La dignidad no consiste en realizar un examen morboso o súper estricto de nuestras vidas durante el mes anterior. Consiste en una comprensión seria y creyente de lo que estamos a punto de hacer. Consiste en ver la mesa del Señor como lo es y tomándolo como un pecador arrepentido y creyente. Y después Pablo no anima a ninguna parte de los cristianos que se mantengan alejados de la mesa. En todas las partes los anima a venir de forma correcta. Mantenerse alejados solo dice rehúso arrepentirme de actitud profana hacia la mesa del Señor. Entonces está diciendo, tomar indignamente, para que lo puedan entender lo que quiso decir él, es así, no es que ver, el mes pasado este pecado, a ver, y me hago un examen exegético completamente de mis pecados, cuándo fue que le hice, a ver cuándo, no se trata de eso. Yo me arrepiento del pecado que he hecho, y tomar indignamente es que yo solamente mi mente esté puesta no en mis cosas, sino en lo que voy a hacer, en lo que representa eso que va a pasar. Eso es, Cuando la persona dice que incurre en un juicio, esto puede llegar hasta una enfermedad que puede ser por un tiempo, según el versículo 30, o puede ser la muerte misma. Y lo que sucede es que, bueno, acá, vamos a decir, él empieza a hablar de muchas cosas, ¿no? Que algunos creen que está hablando hace tiempo y que era una creencia fácil sobre que era como contemporáneo de esa época, ¿no? Pues yo escuchaba alguna vez que decían, eso era para esa época, decían. Pero no debe ser así, ¿no? A ver qué me puedo poner, pues si no es largo, lo que él habla y habla y habla, yo tengo que poner lo más importante. Está hablando, me parece importante, que en una parte dice que el juicio es colectivo y no meramente individual. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Cristo hace, cuando Cristo está ejerciendo el juicio, ten cuidado porque no es un juego. Dios va a traer el juicio y puede matarte, y muchos dicen, me voy con el Señor. No, negativo.
estabas viviendo una vida impía, nunca te importó nada, no te vas a hacer las cosas del Señor en serio, y muchos te creen que son cristianos. Cuando lleguen a Cristo, nunca fuiste cristiano, de verdad no tomaste las cosas en serio como yo te las estaba enseñando. Entonces, dice la Biblia misma acá la Biblia dice que muchos duermen. No solo eso, dice, ay, me duele esto, me duele aquello, ay, me duele. Eso es un juicio de Dios, que Dios le está tirando un juicio porque, y viene de ahí, no todos duermen, no todos, vamos a decir, vamos a decir, dormir, o sea, para la persona no mueren, sí, la persona, su espíritu sí, duerme, pero algunos son postrados, y Dios los disciplina de esa forma, ¿no? Y Dios trae, vamos a decir, una disciplina sobre esa iglesia, ¿no? Acá, bueno, igual se enrosca en algunas cosas, ¿no? Está diciendo, él explica algo que, bueno, eso mucho no lo comparto con él, pero bueno, él lo explica, ahí lo van a encontrar si lo quieren buscar en la confesión del capítulo 30. Él dice que cuando David pecó, en sí Dios no castigó a David. ¿A quién le castigó? A sus hijos. Entonces está explicando un poco, él se enrosca en eso, o sea que yo en sí no habla, porque yo soy más de tomar lo que dice la Biblia, ahí Pablo no dice eso, sino dice que las personas, pero bueno, Waldo explica que cuando David pecó, los hijos pagaron, entonces él explica que incluso a veces el juicio puede llegar a venir por tomar la Santa Cena, quizás no te pasa a vos, pero le pase a un familiar, a tu marido, capaz que le pase algo, a tu esposa, o a alguno de ellos, y Dios decida de esa forma disciplinarme. Por supuesto que eso lo dice Waldo, yo no lo digo yo porque ahí en 1 Corintios 11:30 no dice nada, dice que pagaban lo que estaban ahí, o sea, cada uno lo que estaban tomando, pero no lo dejó fuera, es lo que comenta el pastor respecto a su posición. Entonces eso es lo que dice él, pero en el texto no habla de eso, pero bueno, podría ser. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con esto? ¿Está castigando porque Dios es malo? En Hebreo 12, del 10 al 11, ¿qué vemos? Que Dios los castiga, los disciplina para que se corrijan, porque Dios no es que... ¿Cuál es? Es que la persona se esté arrepintiendo de eso, ¿no? Y eso es, para que la iglesia misma no sea castigada. Y por lo último que él explica, que esto es medio difícil de poder llegar a entender, pero no se las quiero complicar mucho, pero se enroja en una parte donde dice, ¿cómo se arrepiente una persona bajo el castigo de Dios y lo mata primero? ¿Ves? Ya se empieza a enrojar con esas preguntas teológicas. ¿Cuándo fue que nació primero, el huevo o la gallina? La gallina, bueno, empieza esas preguntas así, empieza a hacer él. No, son medio teológicas, es característico de muchos pastores, sino que hacen, siempre, ya me conocen, trato de ser sencilla. Pero en sí lo que está diciendo es, no sé cómo es complicado. Él dice que cómo se arrepiente una persona bajo el castigo de Dios si lo mata primero. Si lo mata en un estado impenitente, solo puede esperar ser condenado con el mundo. Castigo, arrepentimiento, no ser condenado con el mundo. Estos están inseparablemente unidos en el propósito divino. Un tipo de castigo que mata a los que son objeto del mismo ante el arrepentimiento no es bíblico, dice. Él se enrosca un poco en esto. En sí es esto, algo así sería. Dios lo puede disciplinar a su hijo, lo puede castigar, pero si él ya, vamos a decir, ha sido recibido dentro de la familia, él se va a ir con su padre. O sea, pero Dios, hay que tener cuidado, no estar jugando con esto. No es un juego, es algo muy serio. Nosotros queremos, por lo menos tenemos, vamos a decir, dos ordenanzas que queremos de esta iglesia. ¿Cuál es? O sacramentos, si querés decirle. El bautismo y la cena del Señor. Son los dos lo que queremos de esta iglesia. Son, ¿qué? Bautismo, porque Cristo lo ha mandado, y la cena del Señor que nosotros hacemos. Por supuesto que hay otras iglesias, como sabés, vos siempre tratando de hacer seminarios, en uno de esos seminarios que estaba haciendo eso ahora, de teología, teología sistemática, estaba aprendiendo, justo estaba viendo algo de esto, que hay otras iglesias que tienen un mandato, uno más, que es el lavado de los pies, que yo no sabía, pero algunos protestantes, pero nosotros tenemos dos, o sea, el bautismo y la Santa Cena. Y bueno, por supuesto que la Iglesia Católica tiene 7, ¿no? Pero ya no estamos para hablar de eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, para ir cerrar, qué es lo que creemos nosotros de todo lo que estuvimos hablando todo este tiempo? Sostenemos, o sea, en la evolución de aplicaciones, que es un papel vital, o sea, la cena del Señor
en la vida de la iglesia. Vamos a decir, es una de las marcas también visibles de una iglesia sana, bien ordenada, ¿no? Que se debe celebrar la cena del Señor porque es una ordenanza del Señor. También sostenemos que la cena del Señor es un memorial, ya lo explicamos. Es un memorial, es algo con la mente para recordar lo que Cristo ha hecho a nosotros, pasamos conscientemente, teniendo en mente el sacrificio, es el cuerpo que fue por nosotros, o sea, fue flagelado, fue quebrado, la sangre del Señor representa la sangre del nuevo pacto, remisión de nuestros pecados, Él murió por el pecado. Yo paso con un corazón entendiendo bien lo que he hecho, un corazón arrepentido si estoy mal ante Dios, pero teniendo conciencia de lo que de no tomar indignamente, y si estoy mal, ponerme a cuenta con Él. Y sostenemos, vamos a decir, que las prácticas, o sea, que hacían los católicos romanos, o sea, que están haciendo, eso es un asunto de gran abominación, así lo dice la Constitución, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos reviven la muerte de Cristo, todos, vamos a decir, los sábados, los domingos la reviven continuamente y hacen y toman que ese, vamos a decir, es como que el sacerdote ese que está enfrente y se pone el poder de Cristo, él vuelve a matar a Cristo todos los, o sea, como que Cristo revive y muere, Cristo revive y muere, lo matan y revive y lo matan, todos los domingos se lo matan. Y hace sacrificio todos los domingos, en ese momento, en la tarde, se hace un sacrificio y te da. Y el otro domingo vuelve a morir Cristo, como el Hebreo 10 dice que hizo un sacrificio una vez y para siempre. Entonces, es algo que está muy mal, ¿no? Espero que se pueda ya entender. Trato de explicar las cosas que son, las que queremos de esta iglesia. Tengo que, lamentablemente, mostrar lo que hacen los otros, no lo hago con ánimo de atacar, porque yo no soy el juez para ninguno de ellos, pero sí debo mostrar todo el consejo de Dios y lo que está bueno, lo que es bíblico, perdón, lo que es correcto, lo que ha mandado Dios, y eso no hay un ánimo de odio a nada de lo que están haciendo. Hay un juez que va a juzgar, y es lo que yo debo decir lo que creemos de esta iglesia. Espero que se haya podido entender porque era algo muy importante esto para que nos vaya a pasar, y más que ahora este domingo, no sé si es el primero, no sé cuándo es, o el otro ya es el 1, o el primer día ya empezamos la otra semana, ya es la cena del Señor, la festejamos una vez cada mes. Así que esta vez que vamos a pasar, que tengamos conciencia de lo que hacemos, qué es lo que estamos haciendo, no que voy, cómo, así nada más, sino que mi mente esté bien ahí. Si no lo escuchan de nuevo acá, me preguntan afuera. La semana que viene ya empezamos con lo que es la, vamos a decir, escatología. Para que se pueda entender, son las cosas de por venir. Esto es muy amplio, son 2 capítulos, y vamos a ver un poco de esto, y va a ser, más recomiendo el 32. El 31 vamos a ver el estado intermedio de las personas, que sucede, pero el 32 vamos a ver un poco qué lo creemos acá. O sea, qué es lo que creemos, ¿no? Como Iglesia Bautista Reformada. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, inclinamos nuestro rostro ante el trono de gracia de usted, agradeciéndole por el sacrificio hecho en la cruz y también que ha resucitado. Nosotros morimos con Cristo, pero también resucitamos con Él. Le agradecemos porque ha puesto estos recordatorios, este simbolismo para que nosotros podamos estar viendo con los ojos visibles, pero también apropiarnos por la fe de aquel sacrificio que Cristo ha hecho en nosotros, que seamos fortalecidos también, que crezcamos en la fe dentro de nosotros, y que persigamos este proceso de la santificación progresiva hasta que Cristo venga. Dijo que hacer esto en memoria mía, ¿no? Un recordatorio hasta cuando Cristo venga, no nos olvidemos lo que le ha costado en la cruz, padeciendo el justo por nosotros que éramos injustos, que pasemos con una mente así, nos pongamos a cuenta siempre con usted, y que eso nos sirva siempre de recordatorio, porque tanto nos ha amado usted, que ha entregado a su Hijo amado, para nosotros, todo aquel que crea no se pierda. Gracias. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata. Amén. Amén.